El día de hoy nos atañe un tema muy importante. La semana pasada, en semanas previas, se actualizó, o más que se actualizó, se ingresó y se nos puso a disposición de nosotros como contribuyentes, como especialistas, como personas que se dedican a esta materia, el simulador para la declaración anual de personas físicas para el año 2019. Un tema muy interesante porque tenemos que tener cuidado de la información que se está dando acerca de este simulador, de las fallas o cuestiones del aplicativo que actualmente hemos estado sufriendo en días previos por parte de nuestra autoridad, el Servicio de Administración Tributaria, SAT. En este día vamos a tratar acerca de las consideraciones para un futuro saldo a favor y una devolución de ISR. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a platicar. Tiempo atrás se han dado cuestiones o situaciones o prácticas indebidas que son sancionados y que tenemos que visualizar que actualmente una sanción por parte de la autoridad fiscal puede ser o puede repercutir de una manera muy grave para el contribuyente y en dado caso para su contador o su abogado, dependiendo quién le ayude a este tipo de situaciones. Por ende, es un gran tema. Nos pidieron dudas específicas, dudas que nos han cuestionado en el área de consultas. Me presento, soy el licenciado Juan José Inestrejo, trabajo o colaboro con la casa editorial Casia Creaciones, en esta ocasión con la revista PAF, por el motivo de este tema. Sin problema vamos a iniciar. Bienvenidos a todos. Antes que otra situación, les comento, si quieren conversar, si quieren expresar dudas, comentarios, tienen que ingresar directamente a la transmisión de la hora PAF. Esta transmisión, si ustedes lo buscan en Facebook, búsquenlo así como la hora PAF Casia Creaciones y sin problema van a poder encontrarlo. Creo que es el único grupo que aparece. La situación es para que puedan comentar, platicar o exponer dudas al respecto directamente a la transmisión, porque si lo ven en transmisiones o transmisiones en grupo, no lo van a poder, nosotros no podemos visualizar sus comentarios hasta después, pero bueno, el chiste es que lo tengan en el momento. Iniciamos el día de hoy. ¿Qué vamos a ver? ¿Por qué el simulador? Tenemos que tener en cuenta que para personas físicas estamos obligados a presentar la declaración anual en el mes de abril. Ahora, la presentación de la declaración anual es importante porque es una obligación fiscal con la que tenemos que contar. Por ende, tenemos también que la difusión por parte de la autoridad fiscal, el Servicio de Administración Tributaria, nos indica que colaboremos, que presentemos la declaración, que aún siendo sueldos y salarios podemos presentarla. Sí, pero también tenemos que tomar en cuenta cuándo sí y cuándo no, y dado caso, qué prácticas debemos evitar, porque en ocasiones, les adelanto un poco, en ocasiones ingresamos, por ejemplo, deducciones personales que no corresponden, o hacemos cuestiones simulando cierto tipo de operaciones, para que obtengamos, de acuerdo a la determinación del impuesto del ISR, un saldo a favor y después lo solicitemos en devoluciones. Ha habido quien promete eso a las personas, ha habido personas que se atreven a hacer esto. No obstante, recordemos que su casa editorial y su revista PAF siempre se ha caracterizado por decirles o prevenirles, de acuerdo a la legislación, cuáles pueden ser las consecuencias. Con base en ello, en ocasiones realizamos acciones que pues, nos pueden perjudicar. Ahorita vamos a ver cuál puede ser un gran perjuicio. Entre ellos les comento la defraudación fiscal. Y bueno, hubo una reforma que también puede, para nuestros amigos que nos visualizan abogados, penalistas, puede dar prisión preventiva oficiosa. Entonces ese grado ya ha llegado a la autoridad de contemplarlo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para efectos de que desde el primer momento que se detecta el contribuyente o desde que se acredite la carpeta de investigación, ingresen de manera preventiva al contribuyente o a la persona que cometió el delito o por la que se le está imputando el delito a la prisión. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Vamos a llevar en esta charla un breve análisis de las acciones, unas cuantas acciones que son muy comunes, que como personas físicas en ocasiones no nos van a cachar. Bueno, pues ojalá y no, porque si nos cachan pues o nos detectan por parte de la autoridad, pues vamos a tener problemas.
empezamos con el simulador. Vamos a iniciar, sin problema nos pidieron que habláramos de este simulador, cómo se ingresa, cuáles son las situaciones, si presentamos la declaración por qué consecuencias nos trae, si presentamos en dado caso, no le hacemos caso a la información, qué tenemos que visualizar, para qué es el simulador. Como su nombre lo indica, el simulador de declaración anual personas físicas no es otra cosa más que un pre de la información que nuestra autoridad tiene de nosotros, seamos personas físicas con actividad empresarial, arrendamiento o cualquier otra persona física obligada a presentar la declaración anual, o bien si no está obligada, que quieran presentar su declaración anual. Recordemos que no todos están obligados, entre ellos el régimen fiscal de sueldos y salarios, a excepción de los supuestos que se enumeran en la ley. Ya con posterioridad o en nuestras ediciones futuras de las revistas de abril, van ustedes a visualizar unos talleres en relación a cuándo no y cuándo sí se encuentran obligados. Los invito a visualizarlas. El día de hoy vamos a tenernos al simulador y a las acciones a prevenir o a prever por parte de nosotros como contribuyentes o por parte de nuestros profesionistas, las personas que nos prestan los servicios para presentar este tipo de declaraciones. Llámese contador, llámese abogado, llámese administrador, la persona que nos ayuda, ¿no? Para que visualicemos cuál puede ser la consecuencia. Estamos en el portal del SAT, nos vamos a declaraciones, simulador, nos pide contraseña, obviamente la tenemos que tener. Recordemos que en la actualidad, por la situación que se ha dado por la pandemia que estamos sufriendo en México, no en México, en el país, pues tenemos esta situación de que ya tenemos que sacar las consultas, la contraseña por cita. La autoridad lo dijo apenas hace unos días, lanza comunicado que va a tener que ser con cita, sin embargo que también se encuentra disponible en el portal de internet. Es muy fácil tramitarla, también los invito a visualizar, en dado caso contactarse con la autoridad para que les diga cómo tramitar esta contraseña que nos pide el aplicativo para ingresar. Ok, ya entramos, estamos en simulador, decíamos. Esta es contraseña, la contraseña de RFC, 8 dígitos alfanuméricos, que por lo regular tramitábamos ante el SAT. Sin embargo, por esta situación de la pandemia, pues tenemos que tramitarla hoy es más factible tramitarla por internet. Ingresamos RFC, la contraseña de código CAPTCHA. Si contamos con eFirma, pues lo mismo. Ingresamos aquí en eFirma, ingresamos nuestros certificados. Obviamente la eFirma tiene que estar en la USB o en cualquier medio digital o ya guardada en la computadora para que los podamos ingresar. Una vez que ingresamos, nos va a aparecer esto, declaración, presentación de declaración. Es para efectos de simulador. Recordemos, es un simulador, no es el aplicativo para presentar la declaración. Porque por ahí comentaban ciertos colegas, pues la puedes presentar y se te considera en abril. Ahorita también nos vamos a visualizar cuándo se considera presentada la declaración. No, les comento, este es un simulador. Al final de cuentas no nos va a aparecer el botón o la opción de enviar. Entonces tengan en cuenta eso para que no se asusten y digan, es que no me deja y es que vamos a marcar a la autoridad o vamos a contactar a la autoridad al SAT para ver por qué el simulador no me deja. Bueno, pues les anticipo, no les va a dejar enviar su declaración porque es un simulador. Una vez que se da clic en la opción de presentar declaración, pues nos va a direccionar a los ingresos o a las opciones de los ingresos por los cuales obtuvimos las opciones de casillas para que indiquemos por qué obligaciones o por qué régimen o de acuerdo a los ingresos, cómo vamos a presentar la declaración. Obviamente en esta ocasión es normal, recordemos que existen declaraciones complementarias, sin embargo aquí no se ha presentado ninguna declaración, solamente es para efectos de visualizar la información que tiene el servicio de administración tributaria. En este contribuyente detectó el servicio de administración tributaria que tuvo ingresos por sueldos y salarios, seguramente porque se reportó mediante CFDI de nómina. Recordemos que el patrón está obligado a emitirlo y con base en ello, pues ya sabe la autoridad que tuvo ingresos por sueldos. Por intereses, recordemos también que las instituciones financieras se encuentran obligadas a reportar al Servicio de Administración Tributaria su información acerca de
de sus clientes, es decir, de los contribuyentes que tienen sus cuentas bancarias. Por ende, también detectó información por intereses. Y servicios profesionales, lo mismo comentábamos, tenemos que considerar que emitimos facturas, tenemos un catálogo de obligaciones de acuerdo al registro que se tiene con el Servicio de Administración Tributaria. Por ende, se detectó, de acuerdo a las obligaciones y los registros que tiene el Servicio de Administración Tributaria, que el contribuyente tiene servicios profesionales y honorarios. Información, digo, es un simulador, sí, pero tiene las mismas validaciones que el aplicativo. Hasta la fecha no lo han sacado. En dado caso de que haya modificaciones, con gusto se las haremos saber. Tiene aquí números en rojo. Para aquellos que no han presentado alguna declaración anual de personas físicas, recordemos que no nada más nos siguen a nosotros especialistas en la materia, contadores, abogados, nos siguen muchas personas. Por ser una casa editorial, la casa editorial genera contenido en muchos sentidos. Por ende, hay personas que no saben cómo presentar una declaración anual. También nos siguen estudiantes, bienvenidos a todos. Los números en rojo que le aparecen son campos de validaciones de los campos, son validaciones de los campos que faltan por llenar. En esta ocasión, pues bueno, en el apartado de ingresos faltan 8. Si ustedes visualizan aquí, es por efectos de que faltan 8 campos a llenar en el apartado de servicios profesionales. Es decir, que no hay mayor inconveniente en relación a que tenemos que saber dónde llenar la declaración. Aquí tenemos que darle clic y nos va a aparecer que se encuentran 8 campos y son estos campos que aparecen en rojo. Si damos clic, eso es sin selección. Quiere decir que el aplicativo, el campo tiene respuestas específicas y que tenemos que seleccionar. Ahora, determinación, también hay campos en rojo, tenemos que validar. Deducciones personales, no tiene campos en rojo porque aquí se ingresan las deducciones o los gastos que hicimos en el ejercicio, que obviamente tienen que estar facturados y tienen que estar pagados conforme a la legislación. Vaya, si no conocen la deducción personal, igual podrán validar en cualquier revista de PAF del ejercicio pasado, o bien las que vienen en abril, para visualizar las deducciones personales y ustedes puedan realizarlas en dado caso que no conozcan acerca de ellas y puedan obtener quizás un saldo a favor. Visualizamos la información del contribuyente, los ingresos exentos acumulados, el subsidio para el empleo y el impuesto retenido. Ese impuesto que se retuvo ya sea por sueldos y salarios, porque el patrón lo va a enterar, o lo entera mediante el comprobante de nómina, o bien si es prestación de servicios profesionales, pues porque seguramente le retuvieron el 10% en alguna prestación de un servicio que otorgó el contribuyente. Visualizamos aquí la información de la determinación, ya una vez aplicado el artículo 152, en sí la determinación del impuesto, cuestión que igual pueden visualizar en revistas posteriores. El fin de darles a enterar o conocer esto es para que visualicen ustedes que ya saben también que en dado caso algo de lo que les pueda decir su servidor les puede apoyar, en esta ocasión del simulador, claro, sin problema. Y para los que no conocen, pues bueno, ustedes pueden visualizar los ingresos que se acumularon, los ingresos totales del ejercicio, las deducciones personales, obviamente ingresos acumulables y gravables, ¿no? Que se van a considerar para la determinación del impuesto. ISR a favor, uno de los motivos por los cuales estamos dando esta hora PAF. Recordemos que la autoridad le dio mucha difusión y les decía o dice a los contribuyentes, ¿sabes qué? Presenta tu declaración, una vez que la presentes, tú vas a obtener un saldo a favor. Es una información no totalmente cierta, pero sin embargo pues puede servirnos. Y posterior a que presentemos la declaración, podemos solicitar la devolución y ya sobre esa devolución obtener nuestro dinero a la que tenemos derecho. Ok, sí, efectivamente, tenemos aquí la situación. Se presenta, recordemos que la devolución automática, que es la devolución que se otorga en el momento de que presentamos la declaración y que automáticamente le manda la información al SAT y bueno, ya el SAT nos manda nuestro dinero, nuestro saldo a favor en nuestra cuenta bancaria que ingresemos. Nos va a aparecer un
un dato informativo, un anuncio informativo en donde dice existe información del nombre del banco y el número de cuenta clave. Verifica si sea correcta. En los casos de no ser así, procede a su modificación. Volvamos a lo mismo. El SAT tiene nuestra información, tiene nuestras cuentas clave, nuestras cuentas bancarias, por ejemplo, la que el patrón nos deposita. Esta persona, pues, o este contribuyente, tiene la información o tiene una cuenta bancaria registrada de acuerdo a como el patrón emitió sus comprobantes fiscales y de acuerdo a la información que tiene el banco en una cuenta de nómina, ¿no? Entonces, esta cuenta la contempla. Obviamente aquí tuve que borrar la cuenta porque por cuestiones de contribuyente y bueno y demás. Es una cuenta que ya está precargada, sabemos que no son los dígitos que debe tener la cuenta clave, no obstante, pues bueno, es a manera de ejemplo. El banco correspondiente, tienen que verificar si son dueños de esa cuenta clave. ¿Por qué? Porque en dado caso de no ser dueño, si solicitamos la devolución en esa cuenta clave y no está nuestro nombre, pues bueno, la devolución no se va a efectuar nunca. En dado caso de que se efectúe, pues bueno, ahí vamos a tener ciertas circunstancias o situaciones con el SAT para efectos de la devolución improcedente que se otorgó. Es lo que les comentaba, es un simulador. Es un simulador. Aquí todos los campos ya están llenos y no está la opción de enviar. ¿Por qué? Porque no se preocupen, esta información solamente es de carácter informativo. El aplicativo lo brinda el SAT con el fin de que se pueda validar la información previa y bueno, con base en ello podamos visualizar si nuestro patrón o si nosotros hicimos la información correspondiente. Bueno, ciertas validaciones que tenemos que conocer, o bien si la información es correcta. Muy importante, esas personas de sueldos y salarios que son por lo regular las que actualmente o más están interesadas en esto, aparte de los, obviamente los que nos encontramos en todo momento obligados por estar de acuerdo al régimen fiscal, ingresan y nada más presentan su declaración, así como el SAT decía, ¿no? Presenta tu declaración con un botón y ya. Ok, sí y no. Recordemos que esta información es la que tiene el aplicativo de acuerdo a la información que, por ejemplo, sueldos salarios que el patrón proporcionó. Dos cosas. Una, pues, recordemos que el portal del SAT suele tener fallas en la información y bueno, en la determinación. Esa es una situación. Dos, recordemos que el patrón puede modificar, cancelar los comprobantes, los FDI de nómina hasta el 29 de febrero y que el sistema no lo haya detectado. Digo, a final de cuentas no tenemos algo seguro que nos diga el SAT cuál es el tiempo de validación o de verificación de la información correcta que tiene el SAT y la información correcta que emitió el patrón. ¿A qué voy? Que en ocasiones los patrones emiten comprobantes fiscales con errores, entre ellos pues las percepciones de los trabajadores. De acuerdo, recordemos que de acuerdo a la percepción es conforme se va a determinar el ingreso. Entonces, si por ejemplo tu trabajador tuviste 5,000 pesos en el mes y el patrón te reportó 8,000, es un decir, entonces tenemos ahí que tener la cuestión porque el patrón pudo haber cancelado tus comprobantes de nómina y esa información no se está detectando ni en el simulador y puede ser que también ya cuando esté el aplicativo disponible en el portal. Entonces, al ser así, la determinación puede ser incorrecta. Y si la determinación es incorrecta, si estamos en el simulador, por ejemplo, pues vamos a gritar, ¿no? Decir, oye, esta información está mal. Lo primero que vamos a hacer, igual, contactarnos con la autoridad, esperar 2-3 horas a que nos conteste por sus medios de contacto y para que nos diga, pues es un simulador, no te preocupes, espera el aplicativo. Otra situación puede pasar, que si ya en el aplicativo de la declaración anual se encuentra la misma información y si nosotros no sabemos validar esta información o verificar si es correcta y presentamos la declaración y en dado caso obtenemos un ISR a favor y es un ISR que ya con la información verídica no correspondía y lo solicitamos en devolución y aún así la autoridad no lo devuelve, ¿qué creen? Esa devolución la vamos a tener que regresar y no obstante con ello, sino también vamos a tener que devolver con recargos y actualizaciones.
Entonces tenemos que tener situaciones aquí, porque la autoridad puede ejercer facultades de verificación sobre esa devolución. Y esto no nada más es en anual, eso es en todo, ¿eh? Tengan en cuenta aquellos contadores, fiscalistas, que si hace una devolución incorrecta o improcedente, sin que la autoridad haya ejercido facultades de verificación, aún así, una vez que lo detecte y que nos determine, pues vamos a tener que devolverle y no obstante con ello, con recargos y actualizaciones. Por eso, personas, seguidores que nos están visualizando en estos momentos, si nosotros tenemos la grandiosa idea de, ¿sabes qué? Yo te voy a declarar más deducciones, por ejemplo, más gastos en el ejercicio, para que con eso obtengas un saldo a favor y nos lo solicita, a fin que el SAT ni cuenta se da, y al fin que el SAT pues ya no lo dio, él tuvo que haber checado, ¿no? Y si checó y lo checó mal, pues ¿qué crees? Pues ya no lo devolvió, no, tengan en cuenta eso, que no los puede solicitar, y si efectivamente la devolución es improcedente, pues bueno, tenemos la situación de devolverlo. Otra, nos pueden fincar o imputar un delito que es un poco grave, no un poco, muy grave, que es la defraudación fiscal, artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Ya lo vamos a ver. Entonces tenemos que tener cuidado. Hay que declarar, sí, vamos a declarar, o podemos declarar, sí, puedes declarar, pero antes de ello verifica tu información. Sueldos y salarios por lo regular son los que más han pasado por esto, que la información está incorrecta, y por lo regular, pues, por la cuestión económica, los honorarios que se tiene que pagar al contador, a los profesionistas en estas materias que son expertos en la presentación de declaraciones, pues ya está todo en el aplicativo, pues yo te presento mi declaración y me vuelve el saldo a favor, ¿no? Que sí hay violaciones y podemos proceder legalmente contra este tipo de situaciones en donde la autoridad nos da una información en su aplicativo y después dice, ¿sabes qué? Siempre no, y que no con base en ello aún nos multa, pues bueno, sí podemos proceder, pero pues esa es ya cuestión más legal, por ejemplo el amparo. Entonces tenemos ahí que tener esta circunstancia muy visualizada para aquellas personas que no tienen la experiencia en la determinación de impuestos o la presentación de declaraciones anuales como personas físicas, porque no nada más es presentar por presentar, como la autoridad no lo mencionó, es presentar, pero antes de presentar, verificar. Bueno, ¿y cómo voy a verificar? Yo como trabajador, pues bueno, como trabajador recuerda que tus patrones están obligados, o empleadores están obligados a expedir el comprobante de nómina, artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en su fracción tercera. Ahora, recordemos que tenemos a nuestra disposición el portal del SAT. El SAT tiene la información, volvemos a lo mismo, el Servicio de Administración Tributaria tiene nuestra información, nosotros no lo podemos engañar. Si nosotros a quien vamos a engañar va a ser a nosotros mismos en relación a que queremos obtener una devolución, ¿no? Pues bueno, tus sueldos y salarios, que tienes tu información en el aplicativo, en el simulador, y quieres verificarla, te vas a factura. Bueno, aquí el aplicativo, creo que el internet está un poco lento. Bueno, ya dimos clic en la opción de factura, cancela y recupera tus facturas. Se ingresa, obviamente igual como que ingresamos en la declaración anual, y posteriormente captura de RFC, la contraseña y código CAPTCHA. Nos van a aparecer 4 opciones, de ellas vamos, si es sueldos y salarios nada más, consultar facturas recibidas, y sobre ello pues vamos a poder descargar todas nuestras facturas que el patrón nos tuvo que haber emitido, y verificar si efectivamente una concuerda con los depósitos verídicos o que fueron realizados en nuestras cuentas de nómina, y 2, si no están canceladas. Si están canceladas, verificar si fue restituida, para efectos de que contemos con el comprobante fiscal. Entonces, con base en ello, pues vamos a poder respaldarnos hasta cierta parte de la situación que nos pueda prever este tipo de errores o situaciones que trae o que contrae consigo la declaración anual. Volvemos a lo mismo, ya lo dije muchas veces, sin embargo lo voy a decir una vez, es un simulador. Esto te sirve para prevenir a ti como contribuyente o a ti como profesionista en la materia. Ahora vamos a las acciones que hacemos. Antes de ello, pues bueno, ¿dónde nos obliga a presentar la declaración anual?
Recordemos, esto va en correlación con el artículo 31, fracción cuarta del Código de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las obligaciones de los mexicanos y en este caso contribuir al gasto público, ¿no? En relación a la obligación de la presentación de la declaración anual, las personas físicas que obtengan sus ingresos en el año calendario, a excepción de los exentos y de aquellos en los que se ha pagado el impuesto definitivo, están obligados a pagar el impuesto anual mediante la declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente, ante las oficinas autorizadas. Bueno, actualmente pues se pone a disposición el aplicativo y mediante resolución miscelánea fiscal nos da la opción de presentar la declaración por el mismo aplicativo. A ver, creo que tenemos acá, volvemos a lo mismo. Si están visualizando esta transmisión en un grupo, una página o algo por el estilo, para poder dar comentarios, expresar, sus dudas o opiniones al respecto, pues tienen que ingresar directamente a la hora PAP, Casia Creaciones, en Facebook, y sobre ello solicitar unirse, y ya sobre esto pues aclarar o expresar sus dudas en esta transmisión. Bueno, aquí está la obligación de la declaración anual. Es importante que tengamos en cuenta que en ocasiones hay datos informativos que tenemos que ingresar. Artículo 90, si no mal recuerdo, y artículo 150, aunque sean datos, aunque sean ingresos exentos. Es un tema un poco amplio, no nos va a dar tiempo de visualizarlo, por ello decidí omitirlo cuando presentar declaración por datos informativos. Recordemos que es eso, datos informativos, entonces no hay que pagar impuestos, sin embargo hay que enterarlos a la autoridad. Las acciones que quería comentarles o advertirles, por los cuales ya actualmente podemos tener un perjuicio, una afectación muy grave tanto para nuestros clientes como abogados o como contadores, como para nosotros mismos si nosotros mismos presentamos nuestras declaraciones. El primer error que se comete, o que no el primero en cuestión de más importante, sino el primero que quiero tratar con ustedes, es no validar la información de sus facturas recibidas en el ejercicio o las facturas emitidas, según sea el caso, porque no todos pueden facturar. Sueldos y salarios no factura. Aquí tenemos la situación de que lo que les comentaba, presentamos la declaración, vemos que el aplicativo tiene información, enviamos la misma, ¿no? Bueno, pues mucho cuidado con la situación, por el motivo de que podemos caer en algún error de determinación y podemos declarar incorrectamente. Al declarar incorrectamente trae ciertos perjuicios, ahorita los vamos a visualizar. Lo que les comentaba, con información puede existir modificaciones en la información que se tiene. También el patrón en este caso, los retenedores pueden existir errores en las facturas y esta información no se refleja hasta después en el aplicativo y por ende pues estaríamos declarando incorrectamente y también traería perjuicios a la persona contribuyente por el cual se está presentando la declaración anual. El patrón, como les comentaba, tenía hasta el 29 de febrero del 2020 para modificar sus facturas de nómina, fuera por errores cometidos. En ocasiones sabemos que como profesionistas o especialistas en la materia, sabemos que lo hacen al drede. Bueno, patrón, pues tenías hasta el 29 de febrero del 2020 para efectos de poder cancelar y volver a sustituir esas facturas que tenían esos errores. Esto es para efectos de que la autoridad tenga en su momento, antes de la declaración anual de personas físicas, la información correspondiente. Se supone, también recordemos que el aplicativo suele tener ciertos errores de validación o suele tener cierta información errónea, entonces ahí tendríamos que contraponer estas situaciones, o tenemos que considerar estas dos situaciones. Una, que lo que les comentaba en el simulador, puede ser que la información todavía no esté correcta porque tu patrón canceló los comprobantes fiscales y los volvió a emitir con información distinta, o bien hasta en el aplicativo puede ser que existe ese error como en años anteriores. Y bueno, sobre este error pues tendríamos que estar considerando la modificación en la declaración para declarar lo que realmente nos corresponde, lo que realmente percibimos y lo que realmente el patrón nos retuvo por las disposiciones de la ley de impuesto sobre la renta. Ingresar información de deducciones personales incorrectas. Una información o una situación muy importante.
Aquí tenemos el apartado de deducciones personales. En este apartado de deducciones personales se ingresan los gastos que son considerados en el artículo 152. Ya habrán escuchado, si no conocen a qué me refiero con deducciones personales, ya habrán escuchado los gastos del pago de médico, de gastos médicos, de los donativos, la compra de lentes, las prótesis, vaya, un sinfín de gastos que se encuentran numerados en el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta. Sobre ello, pues, ingresamos o detectamos, de acuerdo a las consultas o las situaciones que se han dado conforme a clientes o personas que conocemos, ciertas circunstancias que en ocasiones se hacen adrede y en ocasiones, pues bueno, no tenemos conocimiento de ellas. En esta ocasión, por ejemplo, los pagos por colegiaturas considerados como donativos. Una situación más, más adrede que realiza las personas que tienen conocimiento. Los donativos se pueden deducir si son pagados en efectivo y bueno, para ser institución educativa podemos ser donatarias autorizadas. No obstante con ello, hay personas, por ejemplo, que dicen las donatarias, las escuelas, ¿sabes qué? Yo no te expido colegiaturas, yo no te expido facturas por colegiaturas, porque pues, sabemos que tiene una determinación del impuesto, bueno, y demás consideraciones legales en cuestiones de impuestos para estas donatarias autorizadas que prestan servicios educativos. Y bueno, entonces los padres de familia y sus asesores le dicen, ok, mira, yo no te recibo pagos en efectivo. Dicen, ok, no te preocupes, solicítale nada más que te emita o te expida los comprobantes por donativos, siendo que es oneroso, siendo que se está pagando una colegiatura. Sobre eso pues, ha habido muchas prácticas que se realizan. Mucho cuidado, el que yo les esté diciendo esto es para prevenirles, no es el que les diga, háganlo así para que su cliente tenga un saldo a favor o para que ustedes tengan un saldo a favor. No, al contrario, es para prevenir que es una práctica indebida y puede ser considerada en dado caso o puede ser tipificado como defraudación fiscal y podemos ir a prisión un cierto tiempo de acuerdo al monto defraudado. Para que tengamos cuidado acerca de este tipo de operaciones. Pago por colegiaturas, ok, ¿sabes qué? No me expides, no aceptas tarjetas o pagos electrónicos, porque eres donataria autorizada, puedes expedir facturas por donativo. Pues, ¿qué crees? Expídeme las facturas por donativos de mis colegiaturas y como no te pagué en efectivo, pues me lo voy a poder hacer deducible porque los donativos recordemos que se pueden hacer deducibles pagando en efectivo. Ok, no te preocupes. Pues, ¿qué crees? Se encuentra el criterio no vinculativo, el anexo 3 de la ley de la resolución miscelánea fiscal, entrega de donativos a instituciones de enseñanza cuando no son onerosas ni remunerativos. Lo que les comentaba, de conformidad con el artículo 151, fracción tercera de la ley, las personas físicas que obtengan ingresos señalados en el título cuarto, el título cuarto son las personas físicas, de la misma ley, para calcular su impuesto anual pueden deducir los donativos no onerosos ni remunerativos que satisfagan los requisitos previstos en la ley. Como lo comentábamos, ¿sabes qué? Lo puedo deducir como donativo y no como colegiatura porque no te pagué por medio electrónico o por tarjeta y con base en ello, pues bueno. Asimismo, conforme al antepenúltimo párrafo, fracción tercera del citado artículo 151, serán deducibles siempre que las instituciones de enseñanza sean establecidas por propiedad, se destine a adquisición y bueno, ya ustedes lo pueden visualizar. Por lo tanto, con base en ello, se considera una práctica fiscal indebida las personas autorizadas para deducir donativos en cuestión de ISR, utilicen CFDIs de donativos deducibles para pagar el pago de los servicios de enseñanza que presten. Lo que les comentaba, ok, ¿sabes qué? Yo te pagué por colegiaturas, pero ¿qué crees? Te pagué en efectivo y pues los pagos por colegiaturas, de acuerdo al estímulo, pues se tiene que hacer por medios electrónicos, tarjeta de crédito, débito, cheque. Y bueno, entonces, pues expídemela por donativo. ¿Qué te cuesta? Tú estás como donataria autorizada y me deduzco todo, ¿no? Bueno, siempre y cuando respetando los porcentajes correspondientes en deducción de donativos. Pues, ¿qué crees? Es práctica indebida. Al ser considerado práctica indebida quiere decir que no lo debes de hacer. Entonces, es la primera. Lo consideran las personas físicas
que deduzcan tanto para quien emita como para quien deduzca este tipo de operaciones. Entonces pueden ir contra la institución. Tú, si eres institución que presta servicios educativos y haces estas prácticas, pueden ir contra ti o contra la persona física que deduzca. En este caso estamos hablando de personas físicas. No quiero ir más allá acerca de las repercusiones que podría tener la donataria autorizada, ¿no? Primer práctica o primera operación indebida que realiza. Mucho cuidado con este tipo de operaciones. Considerar como deducible el pago de gastos, considerar el deducible de pago de gastos médicos como deducción personal. Recordemos que estamos ante la opción de poder deducir los gastos médicos, igual siempre y cuando se paguen por los medios electrónicos, tarjeta de crédito, débito, a nombre del contribuyente, obviamente, que va a realizar la deducción. Sin embargo, en ocasiones tenemos deducibles que pagar. El seguro nos dice, ok, sí te amparo el seguro correspondiente, pero te voy a dar un deducible, o te voy a cobrar, perdón, un deducible correspondiente. Ese deducible no es considerado deducción personal, ya lo menciona el criterio 55 ISR normativo, es decir, del anexo 7. Mucho cuidado, no son los mismos, Esto estamos hablando de un criterio no vinculativo, que es el anexo 3, y este es un criterio normativo. Entonces, menciona aquí en esta situación que bueno, se puede hacer deducible los gastos médicos. Resumiendo, les comento esto porque ya vamos un poco cortos de tiempo y para que podamos llevar a cabo, llegar al punto primordial de esto, que es cómo vamos a poder subsanar en dado caso que ya lo hayamos hecho y que la autoridad no se ha dado cuenta, y cómo nos lo puede considerar la autoridad para que no caigamos más allá, porque ya actualmente la reforma fiscal a partir de este 2020, o la reforma fiscal penal que se dio, creo que el último decreto fue el 8 de noviembre del 2019, nos pueda repercutir, porque ya no nada más es sanciones económicas, ahora vamos a poder ir a prisión, nos van a poder detener si nos tipifican este delito. Entonces es más prevención que bueno, ayudarles, o bueno, que mencionarles este tipo de situaciones correspondientes que pueden traer repercusiones más fuertes, más graves hacia nuestra persona. Justo tan solo ¿por qué? Por una devolución, o bueno, en ocasiones son millonarias, obviamente las devoluciones, pues por ende tenemos que tener mucho cuidado. Regresando a lo mismo, pagamos deducible de este seguro de gastos médicos, y ese deducible lo queremos meter como gasto médico, no se puede. De acuerdo a este criterio, nos comenta, por lo tanto, el pago de deducible de seguro de gastos médicos no es un gasto médico, ni es una prima por concepto de dicho seguro, en virtud de que son erogaciones realizadas como contraprestación de servicios otorgados por la compañía aseguradora de conformidad con la ley sobre el contrato de seguros, y por ello no podrán considerarse como una deducción personal para efectos de ISR. Recordemos, muy importante, usted dice, ¿pero qué tiene que hacer una ley sobre el contrato de seguro? Estamos hablando de impuestos, no estamos hablando de seguros. Sí estamos hablando de seguros, porque recordemos que podemos pagar, hacer deducible el pago de seguros de gastos médicos o los gastos médicos. Y bueno, de conformidad con el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, existe la supletoriedad de la ley siempre y cuando no vaya contrario a la legislación fiscal. Por ende nos saca, en este criterio normativo, la ley del contrato de seguros. Es ahí aplicable, ¿ok? Entonces, tampoco vamos a hacer deducible, o como vamos a hacer como deducción personal, o considerado como deducción personal, el deducible de pago de gastos médicos cuando tengamos un gasto médico, o bien el seguro de gastos médicos que estemos pagando. La prima de seguro de gastos médicos es prima, no es gastos médicos también. Es decir, pueden ser los gastos médicos y la prima de seguro de gastos médicos. Vamos con devolución. Cuando nosotros solicitamos en devolución un ISR, un IVA, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, en su artículo 22D, la autoridad tiene facultades de comprobación para verificar si efectivamente nos correspondía el saldo a favor, y de acuerdo a la determinación, si efectivamente teníamos que
tenemos el derecho a solicitarlo, ¿no? Ok, puede ejercer facultades de comprobación. ¿Qué son las facultades de comprobación? Pues bueno, puede acudir a nuestro domicilio, nos puede solicitar información adicional a la que ya proporcionamos para validar que efectivamente estemos realizando la declaración como corresponde, ¿no? No obstante, con ello, tenemos ante esta situación lo que comentaba hace un momento, una devolución improcedente. Podemos nosotros declarar lo que querramos, ¿no? La autoridad dice, ok, sí, puede que en ocasiones el SPACI no nos solicite mayor información, ni tampoco ejerza facultades de comprobación, y digamos, ¿qué crees? Ya le hice, ya engañé al SAT, ya tengo una devolución de ISR y no, pues ya me lo voy a gastar, ¿no? Pues ten mucho cuidado, porque si te gastas todo y no juntas nada y no procede tu devolución, y por ahí un profesionista te dijo, ¿sabes qué? En dado caso que obviamente no somos especialistas en la materia, que digamos, ¿sabes qué? Me fui con él porque me ofreció más saldo a favor y ya me lo devolvieron. O ¿sabes qué? Fulanito de tal hizo que me devolvieran más. Obviamente me refiero a la declaración de deducciones improcedentes o de información errónea que se haga al drede para efectos de engañar a la autoridad y que obtengamos una determinación con un ISR a favor más alto. No me refiero al tratamiento, a las estrategias que ejerzan cada especialista en la materia que pueda determinar un ISR a favor. Son dos cosas distintas. Uno está dentro de la ley y la otra simplemente también está en la ley, pero está fuera del actuar correcto, ¿no? Es un actuar incorrecto, una práctica indebida o prácticas indebidas que nos pueden traer grandes consecuencias. Correcto, en este caso, pues, ¿qué crees? Si obtuviste una devolución improcedente por parte de la autoridad fiscal, pues estamos podemos visualizar el artículo 22 del Código Fiscal en su párrafo 14. ¿Qué dice? Cuando las autoridades fiscales procedan a la devolución sin ejercer facultades de comprobación, que ya vimos, artículo 22D del Código Fiscal también, a que se referencia el párrafo 9 del presente artículo, la orden de devolución implicará resolución favorable al contribuyente, quedando a salvo a las facultades de comprobación de la autoridad. Si la devolución se hubiese efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 21 del código, o de este código, sobre las cantidades actualizadas, tanto por las devueltas indebidamente como por los posibles intereses pagados por las autoridades fiscales a partir de la fecha de la devolución. Entonces, ¿estás seguro que quieres ingresar información incorrecta al drede o estás seguro que no quieres validar la información de tu cliente o tuya con tus comprobantes fiscales y solicitar la devolución directamente? Entonces tienes que tener cuidado, porque si la devolución te la otorga el SAT, pero después te determina o tú sabes que no procede y la autoridad se da cuenta, pues vas a tener que regresarla. Eso si bien nos va. ¿Por qué? Porque recordemos que existen delitos fiscales, esos delitos de los que se dio a hablar mucho en el año pasado por las reformas que se dieron a la legislación fiscal penal. El último decreto que les comentaba, si no mal recuerdo, fue el 8 de noviembre, sí, aquí lo tengo, 8 de noviembre del año 2019. Ahorita vamos a visualizar a qué me refiero con ello. Dice: defraudación fiscal. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamientos de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Pero no solamente presentó una declaración y solicitó una devolución que no procedía, no se encuentra dentro de... Bueno, la omisión total o parcialmente de alguna contribución, indistintamente los pagos provisionales definitivos, y asimismo nos comenta la situación, cómo se va a calificar, cómo vamos a calificar el delito de defraudación fiscal, y bueno, cuáles son las repercusiones. Ahorita vamos a visualizar en dónde entran ese tipo de acciones que estamos realizando. El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes. Aquí podemos ver, de acuerdo al monto defraudado, o de acuerdo, es conforme nos va a tipificar, no tipificar, imputar el delito correspondiente. Luego entonces, bueno,
mucho cuidado con esta fracción tercera. El decreto al que hago referencia, que fue publicado el 8 de noviembre del 2019, menciona o se adiciona en el artículo 167 para aquellos amigos penalistas que nos siguen, y bueno, también tenemos expertos en materia penal que son colaboradores, y un orgullo visualizar que colaboran con nosotros. Se comenta o se adiciona que cuando exceda 3 veces mayor a este tipo de infracciones, se va a considerar como delito grave para efectos de la prisión preventiva oficiosa. Es decir, desde el primer momento en que nos detengan, nos vamos a ir directamente al reclusorio para efectos de llevar a cabo ahí nuestro juicio, ¿no? Siempre y cuando exceda, obviamente se tipifica o se considera cuando sea 3 veces mayor al monto que menciona en la fracción tercera. Entonces tengan cuidado por si no lo contemplaban aquellos profesionistas, especialistas en la materia, pues empiecen a contemplarlo, porque bueno, la sanción ya es más rigurosa, y es un decir, porque recordemos que es desde terrorismo fiscal, un sinfín de cuestiones que se dieron a partir del 2019 por las modificaciones en la materia fiscal y en la materia penal. Tenemos que tener cuidado. Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de 3 meses a 6 años de prisión. Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un 50%. Ya se dieron cuenta, no existe la reparación del daño. Ok, sí, dame el monto defraudado, yo te pago el monto defraudado. Sí, pero tu sanción ya está, tu pena ya está, tu prisión preventiva oficiosa la estás teniendo, si en dado caso excedemos 3 veces la cuantía de la fracción tercera de este artículo 108. Solamente te vamos a perdonar el 50% de la pena, lo demás lo pagas en la cárcel o en la prisión, ¿no? Ahora, devolución, nuestra devolución, ¿qué tiene que ver con esto? Si yo lo único que hice fue, es un decir, hablando metafóricamente, ¿no? Lo único que se hizo fue presentar una declaración en la cual, pues bueno, pues solamente solicité una devolución que no procedía. Ok, y lo hiciste al drede, y bueno, tuviste esta situación. Pues, ¿qué creen? Aquí se manifiesta, dice, el delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este código serán calificados cuando se originen por... Y bueno, aquí tenemos la situación de manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no corresponden. Ok, ya visualizaron cuál es la repercusión que tiene esto. Digo, este delito de defraudación fiscal es para personas físicas y morales, no nada más para personas físicas. Pero nada nos exime de que la autoridad pueda actuar contra nosotros por este tipo de situaciones. En ocasiones sabemos que los montos de devolución son menores, ¿no? Pero, vaya, aún así, entramos en el delito, o pueden imputarnos este delito, acreditarnos la carpeta de investigación, judicializarla, pues bueno, llevar a cabo nuestro juicio, y en dado caso, pues va a aceptar la prisión preventiva oficiosa. Por ende, pues tenemos que tener cuidado. ¿Cómo podemos, qué crees? Ya lo hice, yo estoy consciente de que mi contador, mi abogado o yo mismo declaré información errónea para obtener la devolución. Y ahorita que me estás diciendo esto, Juan, pues, ¿qué crees? Quiero impedir que la autoridad, en dado caso, nos pueda sancionar, ¿no? Pues bueno, tenemos la situación que el mismo artículo 108 se menciona: no se formulará querella si quien hubiese omitido el pago total o parcial de alguna contribución u objeto del beneficio indebido conforme a este artículo lo entere espontáneamente con sus recargos y actualizaciones, lo que mencionamos, lo devuelvamos tal cual con recargos y actualizaciones, o mediante requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma tendiente a la comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Es decir, nos detecta la autoridad, nos dice, ¿sabes qué? No procede tu devolución. Ok, pues regrésame. No te voy a regresar nada porque tú ya me lo devolviste.
y mediante requerimiento ya me acreditaste y ya me comprobaste que no procedía mi devolución. No te voy a regresar nada. Pues bueno, pueden tipificarnos este delito, no imputarnos, imputarnos, disculpe. No obstante, ¿sabes qué? Ya me requeriste, ya me cachaste, pues te lo devuelvo. O bien antes, ¿no? Ya sabes qué, ha pasado un año. ¿Cuánto es un año de recargos y actualizaciones? Bueno, pues vamos con nuestro contador, con nuestro especialista en materia fiscal, hazme el cálculo para efectos de juntarle y depositarle al SAT el dinero que no me correspondía y me evite de esto. ¿Por qué? Porque lo vamos a enterar espontáneamente con los recargos y actualizaciones. ¿A qué me refiero con la espontaneidad? Pues bueno, nos vamos al artículo 73 del Código Fiscal de la Federación y considerando como interpretación de la legislación, pues donde dice, no se impondrán multas cuando se cumpla de forma espontánea las obligaciones fiscales en los plazos señalados, es decir, que lo cumplamos antes de que la autoridad nos cache, o bien cuando nos cache, pues la enteremos, ¿no? O la devolvamos. Sobre eso, pues vamos a poder evitar la sanción correspondiente por parte de la autoridad como defraudación fiscal y, bueno, evitarnos pisar la prisión por esta situación. Entonces, es ahí la importancia, estimados seguidores, es ahí la importancia de una situación tan fácil como la podemos ver, tan sencilla no sé, no contratar a un especialista o el error no es el especialista, o bien que el especialista en la materia lo haga, puede terminar en un perjuicio muy grande. Podemos terminar actualmente, bueno, no actualmente, desde hace mucho tiempo, podemos terminar con una imputación por parte del Poder Judicial por haber cometido el delito de defraudación fiscal. Por ende es que quise en lo personal mencionar esto en el simulador para que lo tomen en cuenta, ¿ok? En síntesis, pues tenemos que tomar en cuenta el dato correspondiente de la información incorrecta que vamos a enterar, ¿no? Es información correspondiente a que no, que sabíamos o que quizás no sepamos si no validamos nuestras facturas. Tenemos que tomar en cuenta que el simulador es solamente informativo, no es para presentar nuestra declaración correspondiente, por ende no esperemos que tengan la opción de enviar para que presentemos la misma. Tenemos que tomar en cuenta que las facturas recibidas por donatarios organizados que también sean escuelas nos la emitan por el concepto que corresponde, porque eso no quiere decir que podamos dar un donativo a una escuela, no, tampoco, pero tampoco vamos a solicitarle una factura de donativos cuando lo que estamos tratando de deducir no es el donativo tal cual, sino la colegiatura por parte de las escuelas, pero como la pagué en efectivo, como la donataria autorizada, la escuela se niega a dar una factura por colegiaturas, pues bueno, voy a deducirla como donativo, no tampoco. Y bueno, como punto final, pues tenemos que tener en cuenta la situación, que si se presenta, una vez estando el aplicativo ya disponible, no el simulador, el aplicativo, si se presenta o si se encuentra disponible antes del mes de abril, pues bueno, tenemos que considerar que esta declaración es presentada a partir bueno, antes del mes de abril, desde el primero, va a ser considerada como a partir del 1 de abril para efectos de darle para dar los efectos legales correspondientes. Por ejemplo, los 40 días que tenemos los 40 días que la autoridad tiene para darnos una devolución. No nos apresuremos, sabemos que en ocasiones cuando es proporcionado por la autoridad antes del 1 de abril, pues suele tener errores en las devoluciones, suele tener muchas situaciones por ser versiones o una versión beta, se puede decir así, que dispuesta a que nos pongan a disposición las autoridades fiscales. Con base en ello, pues bueno, de nuestra parte ha sido todo. Pudimos acabar nuestra hora PAP con esta información que es un gusto proporcionárselas como siempre. Ha habido personas que se encuentran interesadas en nuestras suscripciones, en contacto con nosotros acerca de este tipo de trámites y más en cuestiones personales, morales, físicas. ¿Cómo me suscribo? Pues bueno, aquí tienen la opción, pueden marcar los números,
Los beneficios que van a tener son estos: las notas en materia fiscal, laboral y seguridad social, consultas fiscales ilimitadas vía correo electrónico, telefónicas, mandan su consulta y el área de consultores les marcamos para darle solución, o al menos nuestra opinión o una alternativa de solución a su situación. Revistas PAP del 2013 a la fecha, si tienen suscripción electrónica, pueden visualizar años previos de revistas. Esta revista pues tiene la información que ustedes ya conocen, y si no la conocen, los invito a conocerla. Traen información detallada acerca de temas en específicos, por ejemplo los temas que comentábamos hoy, que no da tiempo de analizarlos porque solamente es una hora. Ahí lo van a poder leer. Y videos de la hora PAP, estos videos son de momento cortesía por parte de nuestra casa editorial, sí, pero no son todos. En el ejercicio, en los años, conforme pasa el tiempo, se van haciendo estas transmisiones con nuestros colaboradores, expertos en las materias, doctores, maestros, contadores, etcétera. Y bueno, esos, si ya nos vieron, pues se los perdieron, porque solamente los suscriptores son los que pueden visualizar la retransmisión de estos en temas específicos y ver las opiniones o las propuestas que brindan los mismos colaboradores. Eventos fiscales, se van dando cursos, por ejemplo, en seguridad social, en laboral, la reforma laboral se dio el año pasado, facturación también se dio el año pasado. Los encuentran disponibles en el portal de casecreaciones.com.mx, obviamente solo para nuestros suscriptores. Para el primero, tenemos un curso de declaración anual de personas físicas. Lo vamos a dar en su servidor y Juan José Inés Trejo, con el maestro en Derecho Joan Irwin Valtierra Guerrero. Entonces los invitamos a verificarla para efectos de que puedan ustedes obtenerla. Estamos para servirles. Mi nombre es Juan José Inés Trejo, soy el licenciado en Derecho, consultor de la Casa Editorial, uno de los consultores correspondientes. Estamos actualmente proporcionando el servicio, colaborando con la revista PAP en el área de consultas en materias fiscal, laboral y de seguridad social. No se pierdan nuestras actualizaciones, no se pierdan las revistas que están por salir, traen bastante información. Esta reforma fiscal viene, como se dice coloquialmente, con todo. Viene con el efecto de realizar tal cual una fiscalización muy buena. Trae muchas cosas. Entonces, para aquellas personas que desean actualizarse, estamos con gusto para servirles.